Hola, hoy vamos a ver regulación genética. Nosotros sabemos que tenemos un genotipo, o sea, una cierta cantidad de genes en los organismos que van a codificar la presencia de ciertos tipos celulares o cierta morfología del organismo. Para ver la relación que existe entre el genotipo y el fenotipo, viene bien este diagrama que hizo Conrad Waddington, que es la relación epigenética que existe entre ambos. Nosotros tenemos un genotipo que es único y ese genotipo, de acuerdo a los eventos que transcurren en el desarrollo, al crecimiento y todos los sucesos dentro del medio ambiente en donde se cría o se organiza ese individuo, vamos a tener multiplicidad de fenotipos. Y ahí abajo, la colina abajo, el valle, los distintos valles que hay abajo, representan la variedad o la multiplicidad de fenotipos a la que puede codificar ese genotipo. Para los organismos multicelulares tenemos que un mismo genotipo tiene que tener la información genética para todas las células de ese organismo multicelular. O sea que tiene que haber una diferenciación durante el desarrollo embrionario que haga que esa célula primordial, ese cigoto totipotente, pase por distintos estados pluripotentes, multipotentes, hasta llegar a una diferenciación total o unipotencial, en donde hay una diferenciación completa, en donde muchas células no pueden revertir esta condición, que son, por ejemplo, las células de los distintos tejidos, las neuronas, las células del hígado, las células de la piel, y etc. Así como el diagrama de Waddington representa las distintas células que se pueden formar de acuerdo a un determinado genotipo, también representa los distintos individuos que se pueden formar de acuerdo a un determinado genotipo. Podemos tener distintos fenotipos de acuerdo al modo de desarrollo del mismo genotipo. El ejemplo más brusco o más conspicuo lo podemos ver en las variedades gregarias y solitarias de las tucura. Este tipo de langostas llega a determinado momento en que hay una población muy grande y ya no se empiezan a comportar como solitarias, sino que dan formas gregarias con distinta coloración y comportamiento que hace que todas juntas migren. Sin embargo, aunque son tan distintos, un mismo genotipo puede ser llevado a que se desarrolle la forma gregaria o la forma solitaria. Así lo mismo sucede con, por ejemplo, gajos de plantas, en donde los ponemos en distintos tipos de tierra, distintos tipos de iluminación, humedad, y vamos a ver que la planta puede ser muy diferente, el fenotipo que se forme en esas condiciones particulares, pero sin embargo son gajitos, vienen todos del mismo genotipo. Acá en este gráfico podemos ver los distintos tipos de tejidos que se van armando, se van diferenciando paulatinamente por bifurcación de posibilidades a los distintos tejidos embrionarios que se desarrollarán más tarde en los futuros tejidos del adulto. Acá tenemos también un cigoto como luego de la gastrulación, formando las tres capas de tejidos básicos, ectodermo, mesodermo y endodermo, va a terminar de conformar los tejidos que están presentes en los adultos. Pero lo importante es saber que todas las células de un organismo tienen los mismos genes, o sea, es lo mismo la genética que tenemos en el cigoto que en estado adulto, cómo se encuentran en cada uno de los tejidos, o sea, los núcleos tienen lo mismo. Cada célula de un tejido se diferencia de otras por el fenotipo, porque solo expresa algunos de esos genes que tiene. Una vez que tenemos esto en mente, ahora vamos a pensar cómo es la regulación génica. ¿Cómo es la regulación en organismos que tienen un montón de genes que codifican para muchos tejidos? ¿Y cómo es que controlan esa regulación, esa expresión genética? Nosotros sabemos que la información genética está en el núcleo, está en el ADN, y sale del núcleo por medio del ARN mensajero.
Así que tenemos que tener en cuenta que solo se transcriben ciertos genes en cada tejido y el ADN transcripto de un gen puede procesarse selectivamente para regular qué ARN pasa al citoplasma. El ARN mensajero puede traducirse de un modo selectivo, puede hacer más proteína o menos proteína de acuerdo a la regulación del citoplasma. Tengamos en cuenta que se llama traducción a esta ARN, que es traducido a cadenas de aminoácidos, o sea, pasa la información genética de ácido nucleico a proteína, a cadenas de aminoácidos. En este esquema vemos cómo en el embrión en desarrollo los tejidos en formación se están comunicando todo el tiempo por medio de factores proteicos difusibles en el medio ambiente. Fíjense, las flechitas en ese microambiente celular están en distinta concentración de los factores que están, por un lado, traduciendo las células acá en celeste y por otro lado, están recibiendo y a la vez respondiendo el mesénquima o las células que están acá dibujadas en bordó. Estos dos tejidos que se están comunicando, uno es el inductor y el otro es el inducido. Así en esta comunicación se diferencian en otros tejidos de acuerdo a esa comunicación que establecen. También tenemos que tener en cuenta que los animales, como un reino dentro del dominio Eukarya, presenta su información genética en cromosomas, en distintos cromosomas. Cada especie tiene un cierto número de cromosomas diferente. Y la transcripción y la traducción de esos genes se encuentran en distintos lugares de la célula, en el núcleo diferenciado del citoplasma. O sea que los genes deben salir del núcleo por medio de la transcripción de ADN a ARN y de ahí se establece una traducción por medio del ARN a proteína. Y el ADN que se encuentra en los cromosomas se encuentra muy compactado, como se ve en esta imagen, y esa compactación, ese orden que presentan los núcleos, también es un modo de control de la transcripción, porque los cromosomas que se encuentran muy compactados no están transcribiendo. En este esquema se puede ver bien los distintos niveles de regulación genética. Podemos ver que del pasaje de ADN a ARN es el primer nivel, el control transcripcional. Después tenemos el control de procesamiento. El procesamiento sería la colocación del CAP y de la poliadenilación del ARN al salir del núcleo citoplasma. Y después tenemos un tercer control del transporte del ARN, como sale a través de los poros que tiene la carioteca. Tenemos un cuarto nivel de regulación, que es el control transduccional, o sea, ese ARN mensajero maduro, cómo se traduce a la proteína, a la cadena de aminoácidos. Y por último tenemos un control de la actividad proteica. No todas las proteínas o enzimas se encuentran activas en todo momento. Hay un control ahí por parte de la célula del citoplasma. Acá en esta imagen podemos ver un núcleo celular en donde se encuentra una parte, que es en donde los cromosomas se encuentran más densos, más condensados, que se llama heterocromatina. Y por otro lado podemos ver unas regiones más claras que se llaman eucromatina, donde los cromosomas se encuentran más abiertos, menos densos y con la capacidad de transcribir genes. O sea que para que pueda realizarse la transcripción, esto es el pasaje de ADN a ARN de un cierto gen, tiene que estar esa región donde se encuentra el gen desenrollada. Tiene que estar en forma de eucromatina. Y esto se debe a que la heterocromatina está muy enrollada y no entra la ARN polimerasa. Tengan en cuenta que la ARN polimerasa es una enzima muy grande y debe encontrar la región en donde se adhiere, la región promotora del gen, debe estar libre para que ésta se una. También puede haber grupos metilo, simplemente carbono con hidrógeno 3, unidos cerca de las bases, y esto también impide la entrada de la ARN polimerasa. Esto se llama metilación y es el modo en que se silencia el ADN tanto en procariotas como en eucariotas.
También impide la entrada de factores de transcripción, que bueno, ya veremos de qué se trata. Bueno, acá en esta imagen tenemos cómo es un gen típico eucariota. Tenemos la región promotora, el lugar donde se adhiere la ARN polimerasa. Después tenemos una secuencia de exones e intrones, que bueno, los intrones se van a recortar. Y después existe también una secuencia de terminación de la traducción y un sitio de inserción de la poliadenina. Esta cola de poli A tiene que ver con la estabilización del ARN y la duración que tiene y la cantidad de proteínas que puede traducir. Antes de seguir con el control de la transcripción, vamos a tener en cuenta por qué están silenciados ciertos genes en algunas células. Bueno, una, como habíamos mencionado antes, es de acuerdo al tejido de que se trate. Los genes específicos para el tejido neural, por ejemplo, están inactivos si se trata de una célula del tejido epitelial, y así sucesivamente con los distintos tejidos. También tenemos que tener en cuenta que hay ciertas etapas del ciclo celular y que no en todas las etapas están activos los mismos genes. También hay algunos genes que nunca se transcriben y quedaron como relicto evolutivo de especies pasadas. En mamíferos, por ejemplo, tenemos ciertos genes que están metilados de acuerdo a si provienen del espermatozoide o del ovocito. Recuerden que como somos organismos diploides, la mayoría de los animales, tenemos una doble carga de información genética. Tenemos todo repetido, tanto genes si vienen del espermatozoide o del ovocito. Y algunos están inactivos de acuerdo si vienen de un lado o de otro. Esto se llama impronta genómica. Siguiendo con el ejemplo de mamíferos, bueno, los mencionamos más porque somos mamíferos y por razones antropocéntricas nos importan más. Tenemos los cromosomas sexuales, que son XX en las hembras de mamíferos y XY en los machos. Y en las hembras, como tenemos XX, uno de los cromosomas está inactivo y el otro cromosoma está activo. Y esto depende de la línea celular, del tejido, como fue ocurriendo el desarrollo, y es al azar, es aleatorio cuál se enciende y cuál se apaga. Y esto se ve bien en los gatos, en donde la coloración del pelaje se encuentra en el cromosoma X, y una gata que tiene dos cromosomas, si tiene uno la información para el pelaje negro y en el otro la información para el pelaje amarillo, se va a ver de distintos colores de acuerdo a si se active un cromosoma o se active otro. En esta foto se ve la gatita que tiene la mitad de la cara de un color y la mitad de otro. El sexo cromosómico se puede ver en la histología de los organismos. Acá tenemos una foto en donde se encuentran dos núcleos y en los núcleos de las hembras podemos ver el cromosoma denso, que se llama cuerpo de Barr. Y en los hombres no encontramos este tipo de condensación cromosómica. Bueno, ahora sí, volvamos al control de la transcripción y vamos a tener en cuenta que hay ciertas proteínas que actúan como promotores o potenciadores, también en inglés enhancers, de los genes y se pueden unir al ADN y reconocen ciertas secuencias del mismo. Estas proteínas también pueden unirse al ADN y actuar con la ARN polimerasa. ¿Y cómo es que estas proteínas tienen la capacidad de unirse al ADN? Y no cualquier sector del ADN, sino que reconocen secuencias de ADN específicas. Bueno, resulta que lo hacen por medio de una estructura tridimensional característica que presentan los factores de transcripción. Y son tres: hélice, girohélice, dedos de zinc y cierre de leucinas. Y todas tienen no solo la conformación tridimensional para unirse con el ADN, sino que también tienen las cargas específicas contrarias al ADN, por lo que pueden unirse al mismo. Pueden establecer incluso puentes de hidrógeno con el ADN. En el caso del motivo hélice-giro-hélice, tienen el ángulo exacto que hace que se pueda unir con la hélice del ADN. Se trata de factores de transcripción que son utilizados en el desarrollo embrionario. En el caso de los factores de transcripción con motivo dedos de zinc, tienen un zinc entre medio
de la cadena de aminoácidos. Y bueno, justo esta estructura tiene la forma de enganchar en el medio de la hélice del ADN. También está el cierre de leucinas, que sería como una especie de tijera que parece enganchar con dos de las vueltas de la hélice. Bueno, y creo que esta última imagen lo dice todo porque puede haber factores de transcripción que reconocen las secuencias de ADN de un determinado gen, que pueden ser activadores, represores, coactivadores, factores de transcripciones que tienen que estar para la unión de la ARN polimerasa. O sea que hay un montón y todos ellos regulan la transcripción y en qué medida del gen en cuestión. Pasemos ahora a otro nivel de regulación de los genes. Ya vimos el control transcripcional, ahora pasemos al control del procesamiento del ARN. En eucariotas, el ARN no puede traducir así nomás como en los procariotas, que prácticamente cuando se está transcribiendo, al salir el ARN, directamente empieza a traducirse. En este caso, no, tiene que pasar primero por la carioteca, debe salir al citoplasma, el lugar donde se traduce. Entonces, en esa salida, esa maduración del ARN mensajero, tenemos que se le coloca una capucha, una cap, y una cola de poli A. Y se le recortan las secuencias que no van a ser codificadas. Y en este control del procesamiento del ARN pueden ser seleccionados distintas regiones del ARN como para recortar y cuáles no. Esto sería el splicing alternativo, el recorte de distintos intrones en distintos tejidos. Por eso un mismo ARN puede ser procesado de diferentes maneras y producir distintas proteínas. Se ha encontrado que por este medio, con solo 30.000 genes como tenemos la especie humana, podemos producir un montón de proteínas más que 30.000. Esto permite a las células tener mucho menos genes que lo que puede traducir a nivel proteína. Es como que puede utilizar esas subunidades proteicas en distintos tejidos de manera diferente. Ahí les dejo la nota para que la puedan leer. Otro tipo de control es el transporte, la duración y la degradación de ese ARN. Ya habíamos dicho que dependiendo del largo de la cola de poli A, dura más o no, y eso le permite traducir más proteínas o menos. Y también esa traducción puede ser regulada por el ARN ribosómico, qué tan afín es a ese ARN mensajero. Porque recuerden que el ARN mensajero se le tienen que pegar las subunidades de ARN ribosómico y ahí realizar la posterior traducción con la añadidura de los distintos aminoácidos con los ARN de transferencia. Y el último nivel de regulación genética es el control de la actividad proteica. O sea que el producto de la traducción de ese ARN mensajero puede estar activo o no. Pueden necesitar esas proteínas ciertas modificaciones posttraduccionales para ser activas. Algunas modificaciones posttraduccionales pueden ser la activación mediante la fragmentación de esa proteína, la fosforilación, que es la añadidura de un grupo fosfato, la unión o combinación con otras moléculas, el ensamblado de las proteínas, o puede ser que no se encuentren activas hasta que caen en sitios en donde realizan su fusión, cambian de lugar dentro de la célula o dentro de partes del organismo. Como por ejemplo el pepsinógeno que se transforma en pepsina cuando de las glándulas del estómago se secretan hacia el interior del estómago, en donde hay un pH muy básico, y solo ahí la pepsina actúa como enzima degradadora de proteínas. Bueno, espero que con esta clase les haya quedado bien en claro lo que es el genotipo y lo que puede ser el fenotipo. O sea que tenemos multiplicidad de posibilidades de fenotipos con un único genotipo.
Una cosa son los genes que tenemos en el núcleo, nuestras instrucciones, y otra cosa es lo que se desarrolló con esas instrucciones. Puede ser muy diferente uno de otro fenotipo posible de un mismo genotipo. Un problema de pensar que somos los genes o que tenemos estos genes y por lo tanto tenemos que tener esta manifestación de los mismos es el reduccionismo biológico o determinismo biológico. Acá les dejo el link de la Wikipedia para que sepan de qué se trata. Y acá encontré una apreciación de lo que es el enfoque reduccionista. Ahí les dejo el cuadrito para que lo lean. El reduccionismo solo considera el ADN, los genes, lo que se encuentra en el núcleo, como la única parte para explicar algo tan complejo como es la célula y algo tan complejo como es un organismo multicelular. O sea que por medio del análisis de la parte estamos conociendo mucho, pero también nos estamos perdiendo toda esta sinergia, todas estas propiedades emergentes que surgen de la complejidad de la célula. Y peor aún, dentro de un organismo multicelular, explica todavía menos, ya que, claro, no considera para nada todo lo que es la activación de los genes, toda esa regulación genética, cómo se manifiesta un fenotipo durante el desarrollo embrionario, durante el crecimiento y el desarrollo posterior al nacimiento del organismo. Pasan muchas cosas y puede ser que un genotipo se manifieste de una manera, de un fenotipo, o de otra bastante distinta. Claro que este reduccionismo se mantuvo en la ciencia y se mantiene, lamentablemente, todavía, pero tiene que ver con una base filosófica, o sea, la base mecanicista es reduccionista. Por ejemplo, en ecología no nos dice mucho. Todas las relaciones son muy complejas, tienen que ver más con la teoría de sistemas, de las propiedades emergentes de los organismos y son mucho más complejas que el simple reduccionismo. Acá les dejo un material, si les interesa más el tema, hay un link a un drive con un librito que se llama Determinismo biológico, los cuadernos del CAUM.